Los narcocorridos han sido una parte central de la música regional mexicana desde hace décadas, narrando historias de capos, enfrentamientos y lujos obtenidos a través del narcotráfico. Artistas como los Tigres del Norte y Chalino Sánchez popularizaron este subgénero, pero con el tiempo, las letras se han vuelto más explícitas y violentas. Según la consultora Luminat, la música regional mexicana, incluyendo narcocorridos, creció un 42% en reproducciones en plataformas digitales en 2023. Pese a los intentos de censura en diversos estados de México, la demanda sigue en aumento no obstante a contenidos que glorifican la violencia y el narcotráfico. Es un tema interesante el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, el debate por la prohibición de los narcocorridos y también ahora llamados corridos tumbados, otro subgénero de este tema. Pero ya voy a presentar a mis invitados. María González de Castilla, ella es etnomusicóloga y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en la UDG. María, bienvenida. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Muchos saludos a toda la audiencia que están acompañándonos en sus casas. A mí este tema me parece realmente apasionante porque nos da para hablar pues de un montón de cosas, ¿no? Claro. De la relación entre música y violencia, que no es una relación nueva. Hay o expresiones culturales y violencia. Hay ejemplos en diferentes momentos en donde se ha relacionado ciertos géneros o ciertas músicas con ejercicios de violencia. También poner sobre la mesa el tema de la libertad de expresión y la censura, claro. Las posibilidades y los límites, hasta dónde hay que censurar las cosas y hasta dónde estamos infringiendo el derecho a la libertad de expresión. Y finalmente, los jóvenes y vidas precarizadas que tenemos como contexto en el cual se desarrollan los corridos tumbados, claro, en la actualidad. Muy bien. David Coronado, él es coordinador del Laboratorio de Estudios sobre la Violencia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. David, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Es un tema muy apasionante porque está el placer, el deseo, el goce, pero también está el miedo y también está el consumo, por supuesto, ¿no? Hay grandes cantidades de dinero en esto y que las leyes no lo van a regular, ¿sí? O sea, es mucho dinero que está en juego, es mucho el placer que provoca y, pues, bueno, es consumo cultural que estamos aquí, ¿no? Muy bien. Julián Woodside, él es académico del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Julián, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, y a todo el equipo de Ruta 44. Exactamente, ¿no? Creo que es un tema que se ha discutido poco, pero se ha alborotado la opinión pública mucho, ¿no? En el sentido de la manera en la que muchos prejuicios se dejan ver como parte de estas discusiones y que muchas veces ni siquiera dimensionamos cuál es la incidencia real, ¿no? De dónde viene, si es causa o consecuencia. Al querer prohibir o querer censurar también falta el problematizar qué implicaciones tiene eso, ¿no? Porque estamos hablando justo de algo que tiene que ver con entretenimiento, con consumo, con economía, pero también con aspectos políticos, también con aspectos identitarios, ¿no? Y de repente el tomar la parte por el todo de decir esta música es la que hace o esta es la causa o el problema, pues es una mirada bastante reduccionista, ¿no? De lo que realmente implica hablar de la violencia en un país como este y con la historia que tiene además, ¿no? Muy bien, Luis Carlos Sainz, periodista especializado en temas de seguridad. Luis Carlos, bienvenido. Carlos, qué gusto saludarte, saludar a nuestros compañeros del panel y a toda la gente que está viendo este programa en un tema que más allá de prejuicios, más allá de cuestiones musicales también y más allá de la violencia que puede tener en algunas de sus letras, está generando violencia afuera también, porque la censura ya no nada más es de la parte oficial, sino de los mismos grupos delictivos que están coaccionando a las autoridades, coaccionando a los grupos delictivos a prohibir que se presenten en algunos escenarios y eso está generando violencia, privaciones de la libertad e incluso muerte. Muy bien, pues interesante, como ya escuchó usted, esta primera introducción del tema. Y bueno, a ver María, si pudiéramos ubicar en el tiempo, hacer una especie de génesis de cómo surgieron estos narcocorridos primero y luego surgieron los corridos llamados tumbados.
Pues el género de los corridos es un género tradicional de la música mexicana que data de tiempos de antes de que el territorio mexicano o la nación mexicana incluso estuviera delimitada como tal, ¿no? Entonces, en realidad, si uno ahora lo que estamos viendo es, digamos, hacemos un foco en nuestro presente limitado, pero si uno abre el foco, va a encontrar que esta música está cargada de una tradición muy rica y muy importante que trae toda fue en algún momento un medio de comunicación y habló de muchas identidades y de muchos contextos en su momento. De los contextos de las personas migrantes entre Estados Unidos y México, de las personas jornaleras y trabajadoras en el campo, los corridos en el contexto de la revolución. Y en ese sentido es música que habla de su realidad. Esa es parte de lo que la conforma o de lo que la caracteriza, ¿no? Y entonces lo que vemos con los corridos tumbados ahora es justamente la expresión de una realidad y de contextos muy concretos, de personajes muy concretos y de otros personajes que no tienen nombre y apellido como tal, pero que sí son identidades y son agentes sociales importantes pero olvidados ante muchas instituciones, como podría ser el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Que, bueno, estamos hablando de un sector juvenil que consume y que le gusta esta música, pero que no encuentra una representación que apele a su identidad en otras formas musicales, ¿no? Claro, muy bien. David, ¿cómo fue esto? Nos acaba de explicar María un poco el tema de los corridos como tales, pero ¿cómo derivó el corrido en un narcocorrido? Haciendo apología de la violencia, por ejemplo. Pues es que siempre esta cuestión simbólica, estética, lo que hace es descansar en algo muy concreto, ¿no? Y esta concreción, este imaginario, siempre se abastece de elementos reales, objetuales, de hechos, pero también de imaginarios. Y lo que hace el corrido, el narcocorrido, es alimentarse de esta realidad, que es una realidad muy mexicana, ¿no? Propia, presente, muy viva, sí. Entonces lo que hace el narcocorrido es retomar estos elementos imaginarios, reales, imaginarios, inventados, mentales, y entonces crea toda esta tendencia de narcocorrido. El narcocorrido en realidad es una expresión que rescata esta parte importante de la economía mexicana, fíjate, o sea, importante, lo subrayo, de la economía, de la política y por supuesto de esta parte sociocultural, ¿no? Entonces el narcocorrido es una expresión propia de esta realidad, ¿no? Y pues actualmente con Natael Cano, bueno, con el Peso Pluma, lo que estamos viendo son expresiones culturales que habría que analizarlas, ¿no? O sea, habría que analizar el contenido, habría que analizar la expresión, la manera como se expresa, y entonces el mercado al que está llegando, ¿no? Claro, habría que analizarlo. muy bien. Julián, muchos crecimos, me incluyo, en la década en que yo me formé como niño y adolescente, con la música, por ejemplo, de los Tigres del Norte. La cantábamos y todo. No percibíamos que hubiera violencia y todo en ese tiempo. Hoy parece que es otra historia. Hoy lo analizamos, desmenuzamos y encontramos que hay una apología que antes no percibíamos. Claro, y creo que eso tiene que ver con la indolencia del Estado, es decir, en el sentido de que la violencia ha aumentado, ¿no? Y vamos, si revisamos la historia de los narcocorridos, pues podemos encontrar exponentes desde la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? O sea, son imaginarios que tienen que ver con una realidad del país, con un tema de legalidad dentro del país, ¿no? O sea, con muchas realidades que pues se va recrudeciendo con el tiempo y entonces se vuelve más representativo, digamos, de una realidad, ¿no? Aquí también creo que algo importante de entender con esto es que no es el género musical, no es el estilo musical. Si empezamos a pensar, por ejemplo, de la relación entre crimen organizado y música, hablemos de Frank Sinatra, ¿no? O hablemos de la industria de la música electrónica, ¿no? O sea, no es el género musical, es exactamente una estructura en donde pues hay distintas opciones de capitalizar para lavar dinero, para generar ingresos, etcétera.
Y pues el espectáculo en vivo siempre ha sido una excelente opción para eso, ¿no? Claro. Pero también no se trata de estigmatizar o satanizar ninguna de estas cosas, sino de dimensionar exactamente que no es tan blanco y negro el asunto, ¿no? Luis Carlos, por mucho tiempo se sabía de que, por ejemplo, algunos exponentes del crimen organizado tenían sus grupos favoritos e incluso se utilizaban estas producciones a veces para enviar mensajes o castigar. Se siguen usando, ¿no? Era muy común ya desde los 80s que si Carlos Martínez quería tener su propio corrido, lo encargabas aquí en Puente Grande, por ejemplo, con los internos. Ahí hay músicos, ahí te podían componer algún corrido. Y había quienes, porque también, como comentaba María, ha servido como un medio de noticias el corrido, ¿no? Como ahí quedan las efemérides. Tú dices, un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? Y pues, ¿de quién te acuerdas, no? De Lamberto Quintero. Exactamente, ¿no? Y en el aspecto aspiracionista también los muchachos con narcocorridos o con los tumbados también pueden decir, ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba, ahora que tengo dinero las cosas están volteadas, ¿no? Ese es como el himno de este tipo de cuestiones. Pero se encargan los narcocorridos por parte de los grupos para mandar mensaje a los contrarios. Y eso ha implicado que por lo menos en los últimos 10 años haya 20 autores, cantautores y algunos vocalistas, algunos músicos, 20 por lo menos que han sido asesinados. Asesinados. Asesinados sobre todo en Tijuana, en Rosarito y en Culiacán. En Culiacán. Me llamó la atención, por ejemplo, hablando de lo que describía David, de que narraban lo que estaba ocurriendo, canción de los Tigres del Norte que hablaba de que la marihuana o de la droga venía de Guadalajara. Así decían las canciones. No, en aquel tiempo no nos percibíamos, pero ya estabas hablando de algo que ocurría en Guadalajara. Así es, y te va marcando históricamente el tipo de droga que se consume, ¿no? Y ahora lo increíble del caso es que el Rey Zambada, el hermano del Mayo, se metió a autor de corridos, de corridos tumbados. Bueno, ahorita me platicas eso, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Las autoridades han intentado frenar la expansión de los narcocorridos por la apología a la violencia que representan. En 2011, Chihuahua prohibió su difusión en radio y bares, imponiendo multas de hasta 200,000 pesos. En 2015, Sinaloa aplicó sanciones similares. En 2023, Sonora restringió su interpretación en conciertos y en 2025, Nayarit prohibió la difusión de este tipo de género en presentaciones públicas. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su desacuerdo con la prohibición de los corridos tumbados y dijo que más bien hay que promover que este género incluya letras sobre valores y cultura de nuestro país. El debate por la prohibición de los narcocorridos es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. María, a ver, hoy se habla de que los corridos tumbados son un subgénero de los narcocorridos. ¿Cómo nos puedes explicar esto? Pues me imagino que tiene que ver con que surgió después de los narcocorridos y que es una música que mezcla elementos del trap y del hip hop y de otras músicas, digamos, comúnmente consideradas músicas juveniles. Voy a hacer comillas porque todo es relativo, ¿no? O sea, hay muchos hip hoperos que se quejan de que ya no son jóvenes, pero siguen siendo hip hopas. Y bueno, a mí lo que me interesaría un poco poner sobre la mesa es qué tanto prohibir una música elimina la violencia o cuál sería la lógica o la razón de prohibir una música en el espacio público, como vemos que está sucediendo. Y bueno, además la respuesta de Sheinbaum es interesantísima, ¿no? Porque ella dice, no, es que mejor educación y escuelas. Y aquí yo creo que lo que hay en el fondo
en el telón de fondo es esta relación entre las personas jóvenes, las mujeres y hombres jóvenes en México, y la relación con el Estado. ¿Qué les está ofreciendo la escuela a las personas jóvenes? ¿Qué les está ofreciendo el Estado? Que solamente parece llamar su atención cuando necesita que vayan a votar por ellos o cuando son recipientarios de ciertos programas educativos o de incentivos laborales, ¿no? Sin embargo, hay un montón de cosas en la vida cotidiana de las juventudes en México, especialmente de ciertos sectores sociales y de ciertas condiciones, que parecen ni siquiera caber en las políticas públicas. Y entonces ahí hay no sé, cuestiones que a mí me parecen interesantes para debatir con los compañeros del panel, ¿no? A ver, pero déjame debatir yo contigo ahora. Sí. A ver, ¿por qué hablan de un subgénero, una especie de primo hermano del corrido, narcocorrido, a los corridos tumbados, cuando hay hip hop de por medio, no hay acordeones, etcétera? ¿Es por la letra nada más cuando habla del narco? ¿Ahí encuentras tú esa alianza o esa similitud? Supongo que también por el tipo de narrativas, ¿no? Yo no me atrevería como a ser tajante en esta clasificación e incluso yo les diría que es lo menos importante del fenómeno, ¿no? De acuerdo. Muy bien, a ver, David, para entrar al debate que plantea María, la prohibición como tal. Prohibir. Fíjate que hablar de prohibición en cualquier sentido, en cualquier ámbito, nivel, es crear su opuesto. Lo permitido, ¿no? Y si no es permitido, entonces es transgredido, ¿no? Entonces, toda prohibición trae consigo la parte contraria, ¿no? O sea, prohibir es crear una realidad, una ontología que es inmediatamente su contrario, ¿no? No desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? Entonces, no fornicarás. Mamá, ¿qué significa fornicar? Pues en el diccionario, ¿no? Entonces ya veo y ya. Pero, o sea, toda prohibición trae consigo esta parte contraria, ¿no? Entonces, prohibir un narcocorrido implica estar estimulando la creación de narcocorridos, ¿no? Y en este caso de los corridos tumbados implica crear espacios que antes ni les importaba el narcocorrido, ¿no? O sea, Peso Pluma tiene ahora un alto impacto con la infancia, ¿no? El tupé que usa, su similitud con el unicornio, es propio para niños, ¿no? Entonces, esto amplía la esfera de consumo, ¿no? Entonces, prohibir implica justamente eso, ¿no? Y si además, o sea, el origen, por ejemplo, del trap que mencionaba aquí María, este origen del trap implica inmediatamente procesos de narcomenudeo, ¿no? Inmediatamente. Procesos de hipersexualización, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que no se puede prohibir porque es parte, o sea, es parte de esta realidad que más bien habría que tratarla de otra manera para poderla regular. O sea, no la puedes prohibir, no la puedes evitar. La economía de México depende muchísimo del narcotráfico, ¿no? La cultura, ¿no? Entonces habría que pensar en otras formas para poderla regular, ¿no? Entonces, bueno, no desearás la mujer de tu prójimo. Bueno, espérame. O sea, deseo, mujer, hombre. Bueno, habría que pensar en otras diversidades, ¿no? De acuerdo. Julián, este género de los corridos tumbados fue, pues yo lo percibo como algo disruptivo de repente, en el ánimo, en el ambiente y todo. ¿Tú cómo lo ubicarías con respecto a lo que yo decía hace un momento, los narcocorridos? Creo que aquí lo importante, y siguiendo con la línea de lo que dice María, ¿no? O sea, se trata de estilos musicales, que incluso puede diversificarse la lírica, ¿no? Por ejemplo, claro, las letras, ¿no? Y donde ya muchas veces muchas de las expresiones que hay alrededor del corrido tumbado en realidad son canciones de amor y desamor. Es decir, mucha de la temática que abordan estos géneros ya no están necesariamente vinculados con lo violento, etcétera, como con el reggaetón también, que las canciones que más sonaron eran las que destacaban justo por ese imaginario disruptivo, pero pues mucha cursilería también ha girado en torno al reggaetón. Entonces, en este sentido creo que es importante dimensionar que en tanto una práctica que tiene que ver con la sociedad contemporánea, que es justo una consecuencia, no una causa, pero que además está vinculada con los sectores populares, ¿no? Y entonces hay que entender y dimensionar qué tanto la problemática es
la violencia y todo lo que se vive simplemente porque es la realidad del país y qué tanto está vinculado en realidad con escuchar una música. Es un hecho que no hay un solo estudio que demuestre una correlación entre escuchar cierto género musical o jugar cierto tipo de videojuegos o ver cierto tipo de contenidos que promueva la violencia. Eso no está demostrado, ¿no? La cuestión es, cuando tienes todo un panorama de violencia a tu alrededor, pues la salida más fácil es entrar en eso exactamente. Pero eso, escuches, insisto, ¿no? O sea, hay que entender que hay una diferencia entre cómo funciona la industria, cómo lo consumen, por ejemplo, los usuarios, y dentro de eso, qué discursos están articulando, quiénes están validando y a quiénes estamos invisibilizando en el proceso. Creo que es bien importante escuchar y entender cómo se está viviendo la juventud en la actualidad en lugar de llegar desde el contexto de la violencia, porque trasciende mucho de ese imaginario, aunque seguimos hablando de este género musical es equivalente a esto. Luis Carlos, los argumentos de las autoridades, de los gobiernos estatales sobre todo, ha sido que este tipo de corridos hacen apología de la violencia y por eso están prohibiéndolos en los estados. No podemos generalizar, pero sí hay letras, yéndonos a las letras exclusivamente, más porque pudiera ser hasta con rock o con cualquier otro género musical que pueda haber apología del delito, pero es lo que las autoridades, al menos en Baja California, por ejemplo, han censurado. Ya escuchábamos en la cápsula 2011 Chihuahua, sí. 2012, 2014 lo intentó Baja California, no lo logró, 2015 Sinaloa, 2023-24 Nayarit y 2023 multas de más de 600,000 hasta más de $1.5 million de pesos en Baja California, en Mexicali y en Tijuana, en los ayuntamientos. Y no ha funcionado. Nada menos y nada más que el 8 de febrero mataron a una persona porque eso ha generado que haya presentaciones clandestinas de este tipo de grupos. Entonces, eso es lo que puede motivar una prohibición. Y tampoco estaría de acuerdo con la presidenta, que bien dice no deben de prohibirse, pero habría que crear corridos tumbados con otras letras, con valores. Pues ella no es la creadora, ¿no? Claro. O sea, los artistas son los que van a crear y tampoco los puedes obligar a que creen algún tipo de letra. No, porque musical. el género es precisamente lo que le decía yo a Julián, disruptivo. O sea, no puedes ordenarle, ahora quiero que escribas de esto. No se puede. La naturaleza de ese género es que no se puede. ¿O sí, María? La naturaleza del género. Pues sí, del género. O sea, me refiero a que la gente tiene la libertad, como tú dijiste, de expresión, que no le puedes decir, ahora quiero que hables de esto. Pues en la música y en el arte difícilmente, constantemente hay una batalla, ¿no? Entre quien trata de definir lo que debe ser una música o un arte, ¿no? En criterios estéticos, etcétera, etcétera. Pero siempre hay este potencial creativo de la música en particular, ¿no? Y bueno, en términos, como hablando de los corridos tumbados, más allá de hablar como de solamente este nivel en donde estamos viendo justamente a los cantantes que son asesinados, y a los narcos que se vinculan con estos grupos porque es el género que les gusta. A mí me gustaría como situarles en el contexto del joven que se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana para ir a un jale que es súper pesado y que además no tiene seguridad social y que además no tiene posibilidades de adquirir una vivienda, ¿no? En su futuro, y que muchas veces tampoco tiene acceso quizá a la escuela, a la educación, etcétera, etcétera, y que entonces cuando va por la calle escuchando la música que le gusta, alguien levanta la mano y dice narco, ¿no? Y entonces, ¿cómo este tipo de prohibiciones en realidad lo que hacen es reforzar un estereotipo que estigmatiza como a un grupo social que no tendría por qué ser estigmatizado y que más bien está viviendo en condiciones bastante adversas, de las que tendría sí el Estado que hacerse cargo, pero todos tendríamos que acercarnos con un poco más de, no sé, de escucha, ¿no? O sea, sí, para, no sé. Decía una de las cápsulas que hemos preparado que, por ejemplo, la música regional mexicana generó algo así como $1.800 millones en el 2022, nada más. Y también otra de la información que tenemos ahí habla de que el 45% del contenido de la
los llamados corridos tumbados, 45%, hacen alusión a temas de narcotráfico. O sea, no estamos inventando, pues ahí están los datos de los especialistas. Pero tú hablabas hace un momento, David, de que este es un gran negocio. Claro, por supuesto. O sea, una persona que tiene 15 millones de dólares, pues es una persona rica, ¿no? Pero una persona que tiene 150 millones de dólares es más rica todavía, ¿no? Entonces es el caso de Natanael Cano, ¿no? O sea, que tiene 120 millones, 130 millones de dólares. ¿Y qué edad tiene? 23 años, ¿no? Y esto lo ha logrado gracias a los corridos tumbados. En el caso de Peso Pluma, bueno, pues tiene 15 millones de dólares, ¿no? En el caso de... Porque va empezando y en el caso de Pepe Aguilar, él dice, es que yo nada más tengo 10 millones de dólares, ¿no? Cuando sabemos que tiene muchísimos más, ¿no? Y no solo aquí en México, sino en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, es un negocio muy alimenticio, muy nutricio, y que por supuesto no se va a dejar, ¿no? O sea, estamos en una sociedad de consumo que lo que hace es estar promoviendo más consumo, ¿no? Por eso hablaba hace rato de los niños y de los jóvenes, ¿no? O sea, son parte de consumo, ¿no? El hecho de que digamos que, o sea, estoy de acuerdo, pero no tan de acuerdo con María, el hecho de que digamos que los jóvenes, no tienen trabajo, no tienen proyecto, no lo pueden tener, que es una sociedad que los avienta hacia el abismo de la pobreza. En efecto, así es, ¿no? Pero esta violencia estructural siempre tiene agentes, ¿no? O sea, tiene agentes, hombres, mujeres, que lo que hacen es estar llevando para allá a la gente para poder ganar más, ¿no? O sea, el hecho de que haya una hipersexualidad en la sociedad no es gratuito, ¿no? El hecho de que los corridos tumbados hablen la culona, por ejemplo, ¿no? Hable tanto de sexo, o sea, pues es porque eso es lo que deja dinero, ¿no? Y no lo van a dejar. Claro. Me parece que más bien es al revés, ¿no? Crear estrategias, no prohibirlas, no provocar que canten cosas nuevas, no, sino crear estrategias que vayan regulando esto, como el consumo de drogas, ¿no? Claro. No hay que prohibirlas, ¿no? Hay que regularlas, ¿no? Bueno, me quedo con esto de regular. Vamos a la pausa, regresamos con más del tema. Los corridos tumbados representan la nueva ola del género, después de los narcocorridos, mezclando letras violentas con sonidos urbanos como rap y reggaetón. Nombres como Natanael Cano, Junior H y Obi han llevado este estilo a niveles internacionales, con millones de seguidores en redes sociales. En 2023, Natanael Cano se posicionó entre los 10 artistas más escuchados en México, con ingresos estimados de $10 millones solo en regalías. Estos corridos no solo relatan hazañas de capos, sino que glorifican el estilo de vida de los narcotraficantes, promoviendo el consumo de drogas y la violencia. A pesar de las críticas, su popularidad sigue creciendo, con presentaciones abarrotadas en México y Estados Unidos. Miren, esas presentaciones tan solo dejaron unos $300 millones en presentaciones en México y en Estados Unidos. Algunas, como dijo Luis Carlos, en forma prohibida, porque en algunos estados no las permiten. A ver, Julián, menciona a David que más que prohibirlos, hay que regularlos. ¿Estás de acuerdo en eso? Creo que primero, antes siquiera de regularlos, es entenderlos, ¿no? O sea, en el sentido de que es una historia mucho más compleja. Habría que hablar justo del cierreño, por ejemplo, de la relación del campo y la música y lo que malamente llamamos como regional mexicano, que es como englobar muchas identidades y prácticas e historias de distintos lugares del país, ¿no? Es también no entender, por ejemplo, el vínculo de que Ocesa fuera comprado por Live Nation, por ejemplo, ¿no? Y que eso ha repercutido en que muchos de los artistas que tocan lo que llamamos regional mexicano vienen de Estados Unidos, por ejemplo, vienen de estados de Estados Unidos, son de segunda, tercera generación, que más bien están funcionando bajo una lógica industrial en este sentido y que nuevamente, ¿no? Matizaría en el sentido de que no necesariamente los ingresos
significa que hay una correlación con el crimen organizado, sino está siendo un estilo musical tan exitoso, hay que preguntarnos por qué está siendo exitoso, de qué manera está resonando, pero más allá de caer en el tema de lo aspiracional, sino realmente entender dónde están esos vacíos, dónde están esas ausencias, dónde están esas realidades donde te es más práctico meterte al crimen organizado que tratar de desarrollarte de otra manera. ¿Por qué? Porque en muchas regiones del país esa es la opción, ¿no? Y entonces, nuevamente, o sea, si nos clavamos, por ejemplo, en el tema de la industria, pues revisemos de dónde venía el dinero de Frank Sinatra, ¿no? Y todas las implicaciones detrás de eso. Y obviamente nunca vamos a estigmatizar la música de los crooners, ¿no? Pero hay que entender que esa música ahorita está conectando y está transmitiendo ciertas ideas que tienen que ver con una realidad del país. Y esa realidad del país no es que si escuchamos esto se normaliza la violencia. Normalizamos la violencia en el momento en el que sabemos cómo reaccionar cuando hay una balacera, ¿no? Normalizamos la violencia cuando vemos el video de una maestra en Monterrey enseñándole a sus alumnos cómo reaccionar cuando hay una balacera afuera, no por los estilos musicales que escuchamos. Y creo que eso es bien importante entender antes de siquiera regularlo. De acuerdo. Luis Carlos, ¿ha tenido algún efecto que en algunos estados con gran presencia de actividad criminal hayan prohibido los narcocorridos? ¿De repente dejaron de haber más violencia, por ejemplo? No ha dejado de haber más violencia. Ya comentaba que se ha ido al clandestinaje las presentaciones en lugares especiales o por grupos delictivos que los contratan para llevarlos, porque ya no se presentan en algunos lados. Apenas el 8 de febrero mataron a la escolta de uno de estos cantantes en Tijuana, que repelió una agresión hacia el escenario y bueno, pues mataron a la escolta. Pero mencionando acerca de los géneros y subgéneros, estos tampoco son para siempre, ¿no? Porque aquí entre los narcocorridos y los corridos alterados, los corridos alterados, los tumbados, hubo los alterados, que esos eran, ahora sí que a la yugular y eran terribles, y ya no se están escuchando. Ya es muy poco y muy selectivo el público que escucha los corridos alterados. Entonces, también vamos a ver por cuánto tiempo van a estar los corridos alterados. Yo los narcocorridos pienso que van a seguir por muchos, muchos años más, y bueno, con letras de todo tipo, pero la prohibición no es la vía correcta. Ahora, Luis Carlos, es un hecho que algunos grupos criminales, no digo que todos, ni mucho menos, pero sí se valen de este tipo de música o de letras o de autores que ellos financian para mandar mensajes. Y también el tema del Internet. ¿Por qué entonces se están matando influencers y gente que está en YouTube, por ejemplo? Sí, están muy identificados algunos grupos, ¿no? Tanto de los norteños como de los tumbados. Y algunos de ellos cantan a favor de un solo cártel y a veces letras en contra de otros cárteles. Aquí tenemos en El Grullo una banda que le canta al cártel predominante en esta entidad, puros corridos, y que las letras te van diciendo quién es quién en la clica, ¿no? Y que a ver, ¿qué es la clica? La delincuencia. La delincuencia, de acuerdo. Van dando ellos a conocer quién es quién y como enalteciendo sus características, que el día que los llegan a detener dice, ya tenía un corrido. Y eso ha estado ocurriendo con la gente, por ejemplo, de Sinaloa, que han estado deteniendo ahora a Omar García Harfuch, que resulta que ya tienen sus corridos tumbados, algunos de ellos, y algunos narcocorridos. En el caso de Peso Pluma también se hablaba de que tenía letras a favor de algún personaje. Sí, y también de este muchacho al que quisieron meter aquí a la cárcel, censurarlo, no sé si se acuerdan, Ortiz, Gerardo Ortiz. Él también tenía amistad y mandan mensajes, ¿no? A través de los corridos a estos personajes. De acuerdo. María, dice Julián que más que regular este tipo de corridos hay que entenderlos. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo y quisiera retomar un par de ideas que dijeron ya los compañeros del panel. Una de cómo el gusto, el consumo de ciertas músicas ha ido cambiando, y él mismo nombró este ejemplo como muy concreto, ¿no? De cómo hay unos que se han estado escuchando más, otros menos, y esta idea que dijeron también de este lado sobre que la estructura no condiciona de manera irremediable a las personas y las deja sin futuro, en concreto a las personas jóvenes, ¿no? Y porque además dijo de manera muy clara,
también hay agentes, ¿no? Y las personas jóvenes también son agentes, no solo son consumidores. Un ejemplo clarísimo es cómo dejan de consumir un tipo de música para empezar a consumir otro, ¿no? Pero esta idea de que los jóvenes son agentes frente a realidades adversas, también se nos olvida verlos. Como adultos siempre estamos acostumbrados a ver a los jóvenes o como personas que les falta aprender algo y por eso tienen que ir a la escuela, o como personas que tienen que ser mantenidas en su carril para que no se salgan de la institución, o que hay que formar para que se vuelvan ciudadanos de bien. Pero en realidad los jóvenes están hablando de sus realidades y están proponiendo alternativas de futuro si las sabemos escuchar y las sabemos leer desde las instituciones, de las instituciones como la familia, como la escuela, como el Estado, como las iglesias, etcétera, ¿no? Como todas las demás instituciones adultas en cuyos marcos los jóvenes constantemente se están relacionando. Pero ¿qué pasa? Llega un joven y entra a una convocatoria del ayuntamiento porque quiere escribir sus letras, ¿no? Y escribir su música, y entonces hay una convocatoria en el ayuntamiento que le dice, ven, escribe tu música y te vamos a dar una lana y te vamos a grabar tu disco, o tu canción, o tu video, lo que sea. Pero no puedes hablar de violencia, no puedes hablar... Y dice, pero es que mi música habla de la vida que yo vivo todos los días. Y entonces, ¿de qué hablo? De lo linda que es la ciudad, de lo linda que es mi vida, pero en realidad yo estoy viviendo otra cosa. Y yo necesito decir que frente a esto... Estas son las alternativas que veo, pero no estamos sabiendo tampoco leer esa realidad. Y a esos agentes que constantemente están poniéndonos cosas sobre la mesa y en la cara de los adultos, porque además no son sutiles, ¿no? Claro, David, a ver, en el laboratorio de estudios sobre la violencia que tiene y que tú diriges, que tiene la Universidad de Guadalajara, a ver, entonces, ¿pueden exonerar a los narcocorridos y a los corridos tumbados como... que pueden generar violencia, que hacen apología a la violencia? Mira, como bien lo dice Julián, no hay un estudio concluyente. Lo que pasa es que esto particular de una realidad concreta se enlaza siempre con algo universal, es algo abstracto, y esto universal es el elemento conceptual que está articulado, o sea, no es que tú agarres un concepto y lo apliques, no, sino que está articulado. La manera como tú conceptualizas la realidad es la manera como lo estás viviendo, al revés. La manera como lo vives es la manera como lo estás conceptualizando, ¿no? Entonces, en esta relación, por ejemplo, que es particular, se me ocurre el ejemplo un ejemplo de Peso Pluma y un ejemplo de algo que se llamaba Nuestra Arte. Hay un texto de Nuestra Arte que lo escribe se me va el nombre, pues es de Sinaloa. Él habla de Culiacanazo. Entonces, aquí dice que, bueno, que el 17 de octubre del 19, el Culiacanazo, el primer Culiacanazo, hay 4 chicos que se juntan. Y entonces uno de ellos pasa por la ciudad y ve cómo hay explotando, quemándose, muertos, tirados en la calle. Entonces llega y platica con su grupo y le dice, pues vamos haciendo algo, ¿no? Y entonces ellos hacen el corrido de Ovidio Guzmán, El Rescate, ¿no? Y lo hacen, o sea, son las 9 de la noche, terminan a las 5 de la mañana y sale el corrido, ¿no? Y lo empiezan a difundir, ¿no? Y entonces es César Burgos, quien escribe esto. Entonces sale y entonces les empiezan y tiene mucha resonancia, ¿no? Porque es algo muy concreto que han vivido, ¿no? Y entonces, pero les hablan de todos lados, ¿no? Desde los narcos hasta el ejército, hasta el Estado, todo el mundo les habla y les quiten esa canción, ¿no? Y entonces, y los amenazan, ¿no? Entonces, pues ellos lo que hacen es quitarla, pero lo que estaban haciendo ellos es, en un momento concreto, particular, dar cuenta a través de la música, con un narcocorrido, de eso que pasó, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que es muy rápido es de El Puma, ¿no? Del Puma y no, de Peso Pluma. El Puma, ya me desbarré. De Peso Pluma, que él dice en una canción, no que no podía, cabrones, perdón. Sí, adelante. No que no podía, cabrones, y ya estoy aquí. Y entonces ahora los chicos se gradúan de licenciados en Derecho, se gradúan de comunicólogos y dicen, no que no podía, o sea, lo que hacen es estar agarrando esa canción y entonces reciclarla desde su muy particular mundo, traducirla desde su muy particular sentido común, desde su muy particular imaginario y reciclarla, ¿no? Entonces es la manera como se utiliza
este tipo o sea, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, de repente un chico que nos habla de Marx y dice, wow, o sea, es su retraducción, ¿no? Y entonces es la manera como se va traduciendo esto en momentos particulares, en espacios particulares. Pero es lo mismo cuando te hablan de un pozolero, ¿no? O sea, el pozolero lo que hace es que, pues, te disuelve un cuerpo. Y entonces son momentos particulares que habría que especificar, y entonces a partir de ellos, como bien dice Julián, pues habría que comprenderlos, pero son espacios muy particulares, ¿no? Que tú no puedes generalizarlos de Sinaloa o Sonora aquí al Cártel Jalisco, al Grullo, donde pues el Mencho, perdón por el nombre, pero no, es todo un personaje, ¿no? Y donde ha ayudado a mucha gente, ¿no? Entonces, fíjate, y tiene música y tiene muchas cosas, ¿no? Y se le da las gracias por eso que hacen, ¿no? Entonces, son espacios muy específicos, ¿no? Pero esto no lo puedes generalizar a otro lado, ¿no? Y el que le den gracias por haber hecho esto no significa que esté bien, ni mucho menos parte de la autoridad, ¿no? Como ha ocurrido con gente que ha sido detenida, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa. La censura hacia los narcocorridos o corridos tumbados no ha frenado el consumo. Plataformas como Spotify y YouTube han impulsado la masificación del género, permitiendo que exponentes actuales acumulen millones de reproducciones. Mientras las autoridades debaten sobre su prohibición, el negocio sigue en auge. En México, las disqueras han apostado por producir más contenido de este tipo, pues los datos de la industria revelan que el 45% del consumo de música regional está relacionado con narcocorridos o corridos tumbados. Aunque la violencia que retratan es real, para muchos jóvenes son simplemente una forma de entretenimiento que, lejos de disminuir, sigue conquistando nuevos mercados. El debate por la prohibición de los narcocorridos, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Como siempre, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, María. Muchas gracias. Pues, a modo de cierre, un poco lo que me llevo del diálogo tiene que ver con que el fenómeno de los corridos tumbados y los narcocorridos nos habla de problemáticas mucho más amplias, complejas y profundas, que nos aquejan en el día a día a unos más y a otros menos, pero que difícilmente se van a solucionar con medidas de regulación o prohibición del consumo musical o de las expresiones culturales, ¿no? Estamos hablando de problemas de desaparición, estamos hablando de problemáticas de consumo de sustancias y drogadicción, nada más para hablar de la puntita del iceberg, ¿no? Sin hablar, por ejemplo, de la falta de cobertura o aprendizaje o los índices de deserción escolar en secundarias y prepas, de la precariedad laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, para mí la conclusión más importante del panel es como tenemos que comprender mejor y comprender más todo lo que hay detrás de la música, ¿no? Muy bien. David, por favor, tus conclusiones. Sí, mira, me remitiría al consumo y me remitiría a esta parte neurológica que provoca tanto placer, ¿no? Núcleo accumbens se llama. Y entonces aquí se produce mucho placer y la música impacta directamente este núcleo, ¿sí? Que está por el hipotálamo, ¿no? Y entonces esto lo que crea es ese placer que tiene que ser satisfecho más allá de estos espacios neurológicos, ¿no? Y entonces esto nos lleva al consumo, ¿no? O sea, ¿por qué consumimos, no? Consumimos porque nos causa mucho placer, ¿no? Pero ese placer está amarrado de algo que se llama deseo. Y ese deseo no es la cosa en sí, sino es el escenario que lo recubre, ¿no? O sea, ese coche rojo que me va a dar, si soy heterosexual, me va a dar muchas mujeres, ese coche rojo que si soy gay, me va a dar muchos hombres. Lo deseo no por el coche en sí, sino por ese escenario que me va a proveer de ese objeto de deseo, ¿no?
Y entonces esto inmediatamente lo que está ocasionando es esa pulsión al infinito que nunca es satisfecha, ¿no? Y esa pulsión al infinito, lo que descansa en esta sociedad de consumo, pues es eso, el consumo, ¿no? Y entonces, en este caso, la música lo que va a crear es ese placer en ese escenario que está creando millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, y esto ha sido abordado aquí desde diferentes aspectos. Me parece que es correcto, ¿no? O sea, no correcto, sino que me parece que va en esa línea de la comprensión, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué consumimos, no? Muy bien. Julián, por favor, tus conclusiones. Justo, y retomo, ¿no? O sea, sí hay una parte que no hay que ignorar, que es la lógica de industria y que va a buscar, así como que dicen, el pop se comerá a sí mismo, ¿no? O sea, va a buscar la voracidad para capitalizarlo, ¿no? Yo creo que hay... apuntalaría a 3 ejes, ¿no? Que es el tema de la incomodidad, el tema de las cifras, ahorita que mencionabas de los contenidos, y un poco dimensionar la problemática y entender si es o no apologético de la violencia, ¿no? En cuanto a la incomodidad, es un género incómodo porque también refleja, narra cosas que ocurren en la realidad, ¿no? Y entonces no podemos omitir eso, y eso nos incomoda en cuanto a sexualidad, nos incomoda en cuanto a muchas cosas, y hay que entender más bien por qué nos incomoda y preguntarnos, ¿prohibirlo va a eliminar eso que nos incomoda? La prueba es que no. Tenemos 100 años de historia del narcocorrido, ¿no? Por otro lado, el tema de las cifras, ¿no? Se mencionaba, ¿no? X porcentaje de contenidos de violencia. Si hiciéramos un análisis del porcentaje de contenido romántico en la música en general, sería mucho mayor, ¿no? Claro. Y no veo que estemos en un panorama muy romántico y tierno, ¿no? Es decir, hay que entender que no hay una correlación, que ya se ha mencionado, y que no es una causa sino una consecuencia. Y el último punto nada más, que tiene que ver con dimensionar esto, ¿no? ¿Qué entendemos por ser apologético de la violencia? Reflejar, retratar, mencionar o incluso narrativizar y ficcionalizar la violencia no es ser apologético de la violencia en general. Depende mucho de cada circunstancia, de cada situación, entender desde dónde se está construyendo, y esto implica entender que un género no es violento. Es más bien expresiones particulares, situaciones muy puntuales, ¿no? Entonces, entender esa problemática creo que nos va a permitir dimensionar y no tener ese chivo expiatorio que va a cambiar cada década. Muy bien. Luis Carlos, por favor, tus conclusiones. Yo separaría la parte de la música de la parte de los mensajes. El mensaje que se está enviando. El utilitarismo que se hace de algunos de estos jóvenes que son los que interpretan, el utilitarismo que se hace sobre los autores también que componen y que le hacen su corrido a la medida al que pague mejor. Eso es lo que yo creo que enfatizaría, no tanto por la parte musical, porque hay ritmos que nos gustan, ¿no? O sea, la música norteña y estas mezclas nuevas también nos pueden llegar a gustar, e incluso el reggaetón, el ritmo, pero las letras son lo que puede a unos molestar y a otros asustar. Porque no me van a decir ustedes que si van en la noche, les toca el alto, van en su auto y se les para una camioneta con vidrios polarizados y que retumban las bocinas con un corrido tumbado, un narcocorrido, no se van a asustar, ¿no? O sea, no van a voltear. O sea, genera también otros aspectos que abonan a la inseguridad. Entonces, la prohibición no es por ahí, porque incluso podrían prohibirnos a nosotros que la escucháramos a través de nuestros estéreos del carro y es algo que no se puede hacer, ¿no? Más bien, aprovechar que los mismos delincuentes, como nunca en la historia, han sido descarados y te están diciendo las cosas a través de esas letras. Hay unidades de inteligencia de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Marina, e incluso en algunos estados que ya están aprovechando para hacer inteligencia con las letras de esas canciones, porque te están diciendo, ahora sí como dicen los chavos, te están diciendo la neta. Así como se manifestaban con sus fotografías de carros, de mascotas exóticas a través de Twitter o de redes sociales, pues ahora lo están haciendo a través de la música, te están dando información, es un toma y daca, ¿no? Yo me quisiera tomar un par de minutos para plantear aquí en el centro el debate. Algo que mencionó Julián que me parece muy interesante, demostrar hasta dónde efectivamente estas letras son apología a la violencia y tienen una causa-efecto inmediata en quien la está escuchando, de la misma manera como el porcentaje que tú planteas que la música
el mayor porcentaje habla del amor y no tenemos definitivamente una sociedad amorosa. Hay que salir al tráfico aquí mismo en Guadalajara para saber que, aunque vengan escuchando Marco Antonio Solís, por ejemplo, no se portan bien al cederte el paso, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, Julián. Yo quisiera retomar este último comentario justo, que ahorita se Luis Carlos. Luis Carlos, no, pero que tenía que ver con algo particular. Es que él mencionó de las letras, que el utilitarismo a los jóvenes, etcétera, etcétera, o que si vas en el carro y escuchas gente, te provoca algún temor o algo así. Sí, no, ahorita, perdón, A ver, ¿quieres comentar algo de esto que dije al final? Sí, María. Perdón. Sí, María, Yo adelante. quiero comentar algo de lo que dijo Luis Carlos también. Que dijo, es que los criminales están siendo suficientemente descarados ahora. Ese es el problema, ¿no? O sea, el problema no son los corridos. Si hacen apología de la violencia, es que quítale los corridos. Los criminales están siendo descarados. Ahí está, ese es el fondo, ¿no? O sea, ver, y quizá Julián. eso no se había visto en otros momentos. Justo. Claro. Y con esto que mencionaba Luis Carlos también tiene que ver con cómo en Estados Unidos, por ejemplo, dentro de las letras del trap, dentro de los videoclips del hip hop, etcétera, están varios organismos también investigando y teniendo evidencias, por ejemplo, de crímenes como para procesarlos. Tiene que ver con eso. Sí, David, rápido. Sí, es que es bien interesante. Lo que planteas es esta sociedad pornográfica, ¿no? O sea, estamos realmente en una sociedad pornográfica. Y esto es bien interesante porque entonces la sociedad, a través de todas las redes, a través de todas las relaciones, se va demostrando las cosas o va mostrando las cosas sin esa parte erótica, ¿no? Entonces, es una sociedad pornográfica que te enseña cómo se hace el pozole, ¿no? Es una sociedad pornográfica que te enseña cómo desaparecen a la gente, ¿no? Entonces, y eso te lo demuestra a través justamente de esto, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, o sea, siempre todo es ambivalente, ¿no? Como el caso de Gloria Trevi, ¿no? O sea, que se atreve a hacer las cosas, ¿no? Claro. Pero tiene toda una historia negra atrás, ¿no? Pues es lo mismo el de los narcocorridos, ¿no? Que jóvenes se atreven a decir las cosas. Bueno, lo que pasa es que se nos acabó el tiempo, me parece que estamos apenas entrando en calor. Vamos a tener que convocarlos en una segunda parte, si les parece. Por lo pronto, María, muchas gracias. Con mucho gusto. David, muchas gracias. Al contrario, Julián, placer. muchas gracias. Luis Carlos, Gracias. muchas gracias. Gracias a todas. Empeñados una segunda parte. Hasta la próxima.